la inmutabilidad de la palabra de Dios. Estamos estudiando lo último que nos queda del libro del Apocalipsis. Ayer vimos que dentro de la inmutabilidad de la palabra, todo lo que está escrito se ha de cumplir. Bueno, también toda la verdad de la salvación es invariable, no va a cambiar desde cómo quedó escrita y cómo quedó estipulada por la palabra de Dios, por nuestro Dios. El modo o la forma de salvación es invariable. El capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 10, dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esta verdad es que el curso de la vida cristiana, o en el curso de la vida cristiana, es indudable que vendrá algún tipo de aflicción, algún tipo de padecimiento. Las palabras no selles las palabras, lo que dice el versículo 10, no selles las palabras de la profecía, significa el curso de la vida de un cristiano o de la vida cristiana. Y el tiempo está cerca es similar a lo que el Señor Jesucristo dijo cuando iba a ser crucificado, por allá en el Evangelio de Mateo, tomando solamente una cita, Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 18, dijo, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Mi tiempo está cerca, o porque el tiempo está cerca, refleja, al menos en lo que nos menciona la Escritura, algún tipo de aflicción, algún tipo de padecimiento. Obviamente no parecido ni comparado a lo que sufrió el Señor Jesucristo por nosotros, pero los cristianos hemos de padecer, hemos de ser afligidos, o hemos de padecer como cristianos. Eso es indudable, eso no va a cambiar, eso no va a variar. Es parte de la vida cristiana, y ya hemos visto algunos pasajes bíblicos donde nos dice que a través de muchas aflicciones entraremos al reino de los cielos. No selle las palabras de esta profecía, el curso de la vida cristiana. El tiempo está cerca, algún tipo de padecimiento o de aflicción del cristiano. Pero tenemos una esperanza, una promesa también en la palabra que dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y esta verdad es invariable. Todos aquellos que queramos estar en el reino de los cielos o vivir en el cielo, es indudable que aquí en la tierra hemos de tener algún tipo de aflicción o algún tipo de padecimiento, pero todos los que vivimos en la tierra somos afligidos o padecemos de algún tipo de padecimiento sin ser cristianos. Por ello Pedro nos dice, pues es mejor padecer siendo cristianos a no serlo, porque nadie puede dudar de que todos aquí en la tierra sufrimos de alguna u otra manera. Así que si sufrimos como cristianos, pues es mucho mejor, porque tenemos la esperanza de vivir un día eternamente en el cielo. La verdad de la salvación es invariable. Esta verdad es que, dice el versículo 11, que no habrá más poder, no habrá más milagros, más poder divino de parte de Dios. No se va a forzar a nadie de lo que ya está, de lo que ya vino a hacer el Señor Jesucristo. Es todo lo que vino a hacer Él. Con ello o por ello debemos de creer lo que Él vino a hacer. Ya no habrá ninguna manifestación más milagrosa, ningún tipo de señal. Solamente lo que vino a hacer el Señor Jesucristo debe de ser suficiente. Y ahí ya depende de cada quien, el que quiera creer y el que no quiera creer. El versículo 11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. No habrá más poder para forzar a nadie a la salvación, esto es el que quiera. Lo que está hecho, hecho está, y con eso es suficiente para que creamos. De hecho, así dice la Escritura,
Pero dice allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 39 y el versículo 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y luego fue cuando el Señor Jesucristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa es la única señal que va a dar Dios, o que ha dado Dios para salvación. Es decir, es necesario creer en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que eso es el Evangelio. El que es injusto, pues sea injusto. El que no quiera creer, pues no crea. Así nos menciona la Escritura. El que siga cometiendo pecados, pues siga cometiendo pecados. Si no quiere creer, pues no crea. Pero el que cree, siga santificándose. El que cree, siga siendo justo todavía. Esto es lo único que nos menciona, lo único que necesitamos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 31, dice: Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Y quien se levantó de los muertos fue nuestro Señor Jesucristo. Pero si la gente no cree, si el ser humano no cree, pues no crea. Dios no lo va a forzar, no lo va a agarrar, lo va a obligar y lo va a llevar a la salvación. Dios no lo va a obligar y lo va a llevar al reino de los cielos. Es decir, tú entras aquí. Esto depende de cada quien. Por eso dice Apocalipsis: el que sea injusto, siga siendo injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Porque a nadie se le va a obligar, a nadie se le va a forzar a entrar al camino. Esto es decisión de cada quien. Si alguno cree en la resurrección de Jesús, va a obedecer al Evangelio. Si no, pues no. Va a seguir con su vida injusta y con su vida de pecado. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en el libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero todo depende de cada quien. Si alguien quiere creer, y si alguien no quiere creer, pues simplemente no se le va a obligar. Dios no lo va a forzar a que entre al camino. Dios no lo va a forzar a la salvación. Eso es decisión. Y esa es una verdad de la salvación invariable. También esto nos lleva hacia después de la muerte, de que no hay una variación tampoco después de la muerte. Es decir, no hay purgatorio, no hay un lugar donde se purguen por los pecados. Todo es aquí es la decisión. Porque si aquí fue injusto, tampoco tendrá, no va a haber una segunda oportunidad. La oportunidad está aquí. Aquí es para creer, aquí es para demostrar la fe. Porque la fe es creer en algo que no vemos. Y cuando la persona muere, que va en alma, pues puede ver ya todo, la realidad de la vida espiritual, lo que nosotros no vemos. Pero por fe seguimos a Jesús, porque por fe andamos, no por vista. Y esta es la fe. Nosotros creemos que Jesucristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y como hemos creído, hemos seguido los pasos, es decir, también hemos sido sepultados y hemos resucitado para andar en nueva vida. Pero Dios no va a obligar a nadie y Dios no va a forzar a nadie. Esto depende de cada quien, y esa es una verdad invariable acerca de la salvación. Otra verdad es que el juicio será también de acuerdo a las obras de cada uno. Esa verdad nadie la puede cambiar. Dice el versículo 12: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Según la obra que cada uno haya hecho aquí en la tierra, así seremos juzgados. Hay una obra, la obra más importante que debe de hacer el ser humano, está en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 6, versículo 39.
Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si creemos en Jesús, seguimos a Jesús, nos bautizamos en su nombre, perseveramos hasta el final, entonces vendrá una recompensa. Contrario a lo que dice el salmista, Salmo capítulo 52, contrario esto es por el pensamiento o la idea o la vida de las personas. Salmo 52, versículo 3, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Cada uno es una verdad invariable, cada uno va a ser juzgado según la obra que haya uno hecho. Si ama uno más la mentira más que la verdad, si ama uno más el mal más que el bien, o hace la obra de Dios, creer en el Hijo de Dios, creer en nuestro Señor Jesucristo, y de acuerdo a lo que cada uno haya hecho, de esa forma uno será salvado, o será salvo, o será juzgado, o tendréis la salvación, o tendréis el tormento por decisión de cada uno. No es de parte de Dios. Lo único que Jesucristo, cuando emita el juicio, es ver las obras de cada quien, y de hecho cada uno va a ir derechito al lugar que le corresponde, sin necesidad de que Jesús les diga: mira, esas son tus obras. No va a poder uno negar lo que uno haya hecho. Esa es una verdad invariable acerca de la salvación. Otra verdad es que Jesús dice, versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bueno, este versículo aplicado a lo que estamos diciendo de toda la verdad de la salvación es invariable, es que Jesús es el autor, es el principio, es el autor de la fe y es el alfa. El alfa obviamente es la primera letra, alfa y omega, la primera letra del alfabeto griego, alfa y omega. Él es el principio de la fe, Jesús, en este punto, acerca de la verdad de la salvación, y es la consumación de la fe también. Es el primero y el último. Es el alfa y el omega, que significa el primero y el último, la primera y la última letra del alfabeto griego. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es decir, el principio y el último, o el alfa y el omega. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es una verdad invariable, que Él es el principio y Él es el final, que Él es el alfa y el omega. Aplicado solamente aquí, porque si lo aplicamos en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, empieza con Jesucristo, la revelación de Jesucristo, y termina con Jesucristo. Apocalipsis 22, versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, también ahí sería aplicable alfa y omega, principio y el fin, en el puro libro del Apocalipsis. Empieza con Jesús, la palabra Jesucristo, y termina con la palabra de Jesucristo. Y hay muchas aplicaciones de este versículo, pero lo estamos viendo solamente de acuerdo a lo que estamos mencionando. La verdad de la salvación es invariable. Y esa verdad es de que Jesús es el autor de la fe. Creemos en Jesús, de ahí inicia la fe por Jesucristo, y también ahí terminará la fe. Cuando entremos al reino de los cielos, la fe habrá terminado. Cuando veamos aquello de lo que tanto deseamos aquí en la tierra, nuestra fe nos habrá llevado hacia la salvación. Pero vuelvo a mencionar, de acuerdo a lo que cada quien quiera creer. Aquí no se mencionan santos, no se menciona a nadie, no se menciona que alguien más es el principio y el fin, solamente Jesús, el autor y consumador de la fe. No es necesario nadie más, nada más para la salvación. Esa es una verdad invariable. Que alguien quiera meter otros asuntos para la salvación es otra cosa que la Biblia no dice, que eso lo vamos a ver el día de mañana, a quien aumente y a quien quite acerca de la palabra. Otra verdad invariable de la salvación es la bienaventuranza por aquellos que hacen la acción, que hacen la obra, que quieren trabajar en su salvación. Dice el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan las ropas Dios las ofrece, pero hay una acción que cada ser humano debe de hacer. Esa acción es la decisión de ser salvo o no. Esa es la decisión de bautizarse o no. Esa es la decisión de seguir a Cristo o no. Esa acción es lavar tus ropas. Eso es lo que le corresponde a cada uno. Las ropas blancas ahí están.
Las ropas de santidad ahí están, solamente hay que ponérselas. Dios no nos va a vestir tampoco, sino uno tiene que hacer esa acción. Es decir, uno tiene que por decisión propia acudir o querer confesar y bautizarse para ser salvo. Dice el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esa es la acción que uno tiene que hacer. Levantarse de ese letargo espiritual en el que uno ha estado, levantarse de ese sueño espiritual y bautizarse. Es la acción. Pues eso es lavar sus ropas, porque las ropas ahí están. Ahí están en el agua del bautismo. Ahí está la santidad, ahí está la salvación, pero tiene uno que ir. Dios no nos va a llevar ahí, no nos va a llevar el agua hasta nuestro hogar, no nos va a llevar el agua hacia donde estemos, sino uno tiene que acudir hasta allá para lavar sus ropas, para lavar sus pecados y ser perdonados y poder tener acceso al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad eterna. Esta es una verdad también invariable. Y otra verdad es de que los perros, dice el versículo 15, mas los perros estarán fuera, y también los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Estas características es de que estos no quisieron entrar al reino de los cielos. Nadie que no quiera entrar va a entrar. Nadie que no quiera por decisión propia va a entrar. Dios no va a obligar a nadie. Por eso dice el versículo 11, el que es injusto sea injusto. Es decir, los perros, los que hacen abominaciones, esos son los perros, los incrédulos. Estarán fuera los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Es que estos no quisieron entrar en el cielo porque han tenido mucha oportunidad para poder estar ahí. Pero cuando uno les habla de la palabra, dicen mejor luego, mejor después. Dice capítulo 24 de Hechos, versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando uno les habla de la justicia y del dominio propio, hay que dominar tus pasiones, tus emociones, tus deseos, para que no seas fornicario, para que no seas mentiroso, para que no seas incrédulo, para que no seas idólatra. No quieren, dice, no, luego, cuando ya esté grande, y si no llegas a grande, cuando ya esté viejo, y si no llegas a viejo, la próxima semana, el próximo año, es que no quieren la salvación. Dios la ofrece en bandeja de plata, en bandeja de oro, ahí está la salvación. No la quieren, pues ni modo. Dios no va a obligar y no va a forzar a nadie. Y esa es una verdad invariable, que aquellos que no decidan por sí mismos, entonces pues no entrarán al reino de los cielos. Dios los bendiga.